No hace nada con su vida. Solo se queda esperando que le inviten. La frase entró flotando con el vapor del mole que apenas acababa de servir. Yo estaba acomodando el último plato cuando Jimena la soltó. Su voz sonaba dulce, pero tenía esa puntita filosa que usa cuando quiere cortar sin dejar cicatriz. Las risas que siguieron no fueron escandalosas, pero bastaron. Mi hijo no la corrigió. Ni un codazo, ni una mirada hacia mí. Doblé la servilleta despacio con cuidado de que no temblara. ¿Alguien quiere más zanahorias?, pregunté ya alzando la cuchara. No esperé respuesta. El murmullo volvió a rodar ahora bien lejos de mí. Jimena se arrimó a la mujer de junto una del trabajo de Jerónimo que yo no conocía. Antes andaba en tecnología hace 1000 años. Antes de retirarse, supongo. Ya ni habla de eso. Otra sonrisa. Otro sorbito de vino tinto. El tintineo de los cubiertos cubrió mis pasos mientras llevaba platos a la cocina. Su lavavajillas era más nuevo que el mío, silencioso, reluciente. Lo cargué pieza por pieza, secándome las manos en un trapo que olía a cloro y jabón ajeno. Al volver al comedor ya hablaban de rentas vacacionales, Oaxaca o tal vez Puerto Escondido. Me senté sin decir agua va. El cojín ya había perdido mi forma. Jimena alzó su copa hacia Jerónimo. Por nuevas aventuras, él sonrió, chocó copas y por fin me miró, pero rapidito y luego desvió la vista. Masticaba despacio, calladita, y dejé que la noche siguiera girando a mi alrededor. Después del postre, ayudé a levantar la mesa sin que me pidieran. Mi nombre no había sonado ni una vez desde que empezó la cena. Cuando la cocina quedó impecable, ya tenía el abrigo en el brazo. Jimena agitó la mano desde el sillón. «Maneja con cuidado». Jerónimo se puso de pie. «Gracias por venir, mamá», asentí. «Claro». El aire afuera se había enfriado. Caminé despacio al coche, oyendo el murmullo lejano de risas tras la puerta cerrada. Siempre empiezo mis mañanas igual calladita, firme café primero, luego las plantas. Los helechos del invernadero los regó Jerónimo una vez hace años. Pensó que ayudaba. Yo no lo corregí entonces tampoco. La tierra estaba seca hoy. Les di lo justo. Cuando me senté a la mesa de la cocina, la luz entraba filosa por las persianas. El café ya se había entibiado. Abrí el correo y ahí estaba puntual como reloj uno de esos boletines automáticos de la empresa de Jimena. Actualizaciones del equipo de innovación ejecutiva, decía el asunto, sin saludo personal, sin pausa. Solo un PDF brillante y un pie de página, Grupo Wexler. Mi nombre seguía ahí, todavía escondido en la letra chiquita legal de cada archivo saliente, un resto que ya nadie veía. Tomé un sorbo de café y me quedé mirando esa línea, una empresa de Wexler Holdings. No sabían que aún conservo el 68% de la propiedad. Nunca los corregí cuando se cerró la compra, y todos asumieron que me había retirado del todo. Era más fácil dejar que me subestimaran, dejar que Jimena hablara de marcas, legado y giros de timón mientras sorbía su té importado. Jalé el viejo tablet de la mesa. Todavía tenía el protector de pantalla despegado en una esquina y una rajadura fina de cuando se me cayó hace años. Pero encendía. La pantalla parpadeó. Tecleé mis credenciales. No habían caducado. El tablero apareció tal como lo dejé. Finanzas, métricas ejecutivas, actas de votación. Fui pasando despacio, sin prisa, sin enojo. Jimena había sido ascendida hacía 6 meses. Me perdí el anuncio. Ahora era vicepresidenta de estrategia. Reportaba directamente a un consejo que yo presido. En papel. Ella no tenía idea. Abrí su expediente personal. Lo hojeé. Luego creé una carpeta en blanco y la nombré bajito Jimena. Uso interno. Aún no sabía qué haría con ella. Pero sabía esto. Ya no esperaría otra invitación. La carpeta se quedó cerrada en el tablet 2 días. No la abrí de nuevo hasta el jueves por la mañana,
cuando vi el nombre de Jimena en un asunto reenviado por un ex colega. Era un mazo de prensa de un retiro de liderazgo privado, un resort de lujo en Valle de Bravo. No me invitaron. Seguro ni se acordaron de que seguía en la lista de distribución de fondo. Hice clic. Ahí estaba en la diapositiva 7 Jimena L. Wexler, vicepresidenta de Estrategia Grupo Wexler. Ni mención del matrimonio, ni de Jerónimo. Solo el nombre acomodado como si siempre hubiera sido suyo. Seguí escaneando. Viñetas bailaban con tipografías brillantes. Crecimiento impulsado por legado, reestructuración silenciosa, intuición informada por fundadora. Conocía esas frases. Las inventé yo. Las usé en las primeras rondas de inversión mucho antes de que Jimena entrara a la familia. Luego vino la cita. Como heredera del legado Wexler, siempre he creído en equilibrar tradición con evolución. Heredera. La leí 2 veces. La palabra se hundió despacio. Recordé las cenas tardías donde Jimena me preguntaba por los primeros giros de la empresa, cómo sobrevivimos la primera crisis, cómo negocié tarifas con proveedores en plena sequía global. Tantas preguntas. Sonrisas en los momentos exactos. Y ahora ahí estaba exhibiendo esas respuestas como si fueran su herencia de sangre. Minimicé la ventana y abrí los archivos internos de la empresa. Busqué por palabra clave. Uno a uno fueron apareciendo sus reportes de proyectos. El fraseo repetía charlas de sobremesa de café de cumpleaños cada vez que bajé la guardia. Abrí un archivo y copié un párrafo en una herramienta de comparación. Coincidencia del 87%, con un memo mío de hacía 8 años. Me recargué en la silla. No era ambición, no era inspiración, era robo disfrazado de encanto. Volví a la carpeta Jimena, uso interno, y agregué el archivo a la lista creciente. Luego marqué el mazo de prensa y lo reenvié a cumplimiento, silenciosamente, sin comentario. Al final del día, un nuevo reporte esperaba en mi bandeja. Llamé a Jerónimo esa mañana. Hacía rato que no lo invitaba a comer sin motivo. Dudó antes de decir que sí. La pausa fue tan larga que lo imaginé pidiéndole permiso a Jimena. Claro, mamá, dijo al fin, esta semana puedo. Él eligió el restaurante, un lugar nuevo en el centro con luz tenue y muros de ladrillo que querían parecer antiguos. Llegó 15 minutos tarde pegado al celular mientras se deslizaba en el reservado. Perdón, dijo terminando de escribir antes de alzar la vista. Jimena anda con mucho estrés en el trabajo. Lanzamiento grande. Asentí. Me enteré. No preguntó cómo, ni cómo estaba yo. Solo pidió agua. Habló del restaurante, de un ascenso de un amigo del tráfico en periférico. Todo menos lo que flotaba entre nosotros. El silencio llenaba el aire como humedad denso, pesado, invisible, pero innegable. Revolví mi sopa, lo dejé hablar. A veces escuchar es su propia estrategia. Cuando llegó la cuenta, él la alcanzó. Lo dejé. ¿Estás bien, mamá?, preguntó por fin. Sonaba a obligación, no a preocupación. Estoy bien, dije. Siempre lo he estado. Sonrió aliviado quizá, y me contó que Jimena podía ganar un premio del sector pronto. Ha estado trabajando como loca. Ya la están notando. Lo miré y vi cuánto quería creer que su esposa era todo lo que decía ser. Qué bueno, dije bajito. Miró su reloj, prometió llamar pronto, y se fue antes de que terminara mi té. Me quedé unos minutos más dejando que el calor se apagara. Al llegar a casa, abrí el tablet. El directorio de RH seguía marcado de años atrás. Tecleé un mensaje corto, factual, sin emoción, y adjunté la bandera de cumplimiento que recibí esa mañana. Luego envié, sin aviso, sin explicación, solo una línea de responsabilidad silenciosa esperando en la bandeja de alguien antes de que terminara el día. El reporte cayó en mi correo 2 días después, marcado confidencial. Era más largo de lo que esperaba, 17 páginas con anexos. Lo abrí despacio, dejando que cada línea se asentara antes de pasar a la siguiente.
Jimena no había estirado la verdad. La había hecho pedazos. Había capturas de pantalla de ella reenviando resúmenes internos de productos a una firma externa, una que reconocí. Eran consultores legales que usamos una vez. No tenía autoridad para compartir esos documentos, pero lo que me congeló fue la firma al pie de esos correos reenviados. Marlene Wexler, Supervisión Estratégica, copia interna. Me quedé mirando. Había tecleado mi nombre, no como referencia, como autora. Hice clic en los metadatos. Había copiado secciones de memos archivados y las pegaba en borradores nuevos, como si fueran suyos, salpicando mi nombre para dar peso, tal vez esperando que nadie revisara, o peor, asumiendo que a nadie le importaría. Había enviado esos correos hacía más de un mes, mucho antes de esa cena, mucho antes de llamarme solo ahí. Seguí leyendo. Declaraciones de personal junior, quejas sobre liderazgo sin rumbo, estrategias vagas, contradicciones en reportes. Jimena había usado mi nombre para anular decisiones. 2 veces. Una en reunión de presupuesto. Otra en una propuesta a cliente que se canceló de última hora. RH había marcado los patrones como sospechosos. Legal ya había iniciado revisión. Llegué a la última página y vi el resumen, recomendación incumplimiento interno de política. Pendiente revisión del consejo. Motivos para despido inmediato. Había un espacio abajo marcado, respuesta ejecutiva. No lo llené. En cambio, descargué el archivo. Lo moví a la carpeta que había estado armando y lo renombré Jimena. Final. Luego volví al tablero principal y revisé el calendario de la próxima junta de consejo. Hice clic en solicitar revisión y subí el archivo. Sin comentarios, sin notas, solo la evidencia. Marqué el documento interno como revisado y cerré el tablet. Para la mañana, la agenda ya estaba actualizada. Mi solicitud estaba en la parte superior. La convocaron como sesión de emergencia, asistencia limitada, solo nivel ejecutivo. La mayoría del consejo entró por video, unos cuantos en persona. Llegué temprano y tomé la cabecera de la mesa, la misma de antes de la adquisición. Nadie lo cuestionó. Se acordaban. La sala estaba callada, fresca. Mi nombre aún se veía tenue en la placa de bronce frente a la silla pulida pero no reemplazada. Jimena entró 5 minutos tarde, riéndose de algo en su celular. Llevaba una de esas chaquetas entalladas que le gustan con tacones filosos, el tipo de atuendo que reta a la gente a subestimarla. Su voz llenó la sala antes de que alzara la vista. Luego lo hizo. Su sonrisa se desplomó tan rápido que casi no la vi. Recorrió la sala con la mirada de placas a rostros. Cuando llegó a mí, sostuve su mirada. No hablé de inmediato. Esperé a que el último miembro del consejo entrara, a que todos los cuadros de video se encendieran con caras conocidas. Algunos no me habían visto en meses. Uno asintió leve. Fue suficiente. Abrí la carpeta frente a mí, saqué 3 hojas secciones resaltadas a la vista. Hubo una filtración, dije firme, clara. Seguiremos protocolo. Nadie interrumpió. Nadie preguntó de qué tipo. Jimena se sentó despacio sus manos de pronto sin saber qué hacer. Miró alrededor de la mesa buscando algo, apoyo quizá, reconocimiento. No encontró nada. El jefe de legales carraspeó. Hemos revisado la documentación proporcionada por la señora Wexler. El asunto involucra múltiples infracciones, incluyendo divulgación no autorizada e impersonación. Alguien en pantalla alzó las cejas. Jimena abrió la boca, pero no salió nada. No aparté la vista. La sala contuvo el aliento mientras se detallaban los siguientes pasos. Suspensión temporal pendiente, revisión final. RH notificaría antes de terminar el día. Acceso congelado. Audiencia de seguimiento programada. Sin drama. Sin voces altas. La reunión terminó en menos de 30 minutos. Para cuando se puso el sol,
El proceso ya rodaba. El sistema funciona más rápido de lo que la gente cree cuando están las firmas correctas. No necesitaba estar ahí para verlo. A las 5:12 p.m. llegó el primer correo de confirmación. Acceso revocado. A las 5:27. Otra recolección de equipo en curso. A las 6:04. El último despido procesado. Los leí en silencio en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde planeaba presupuestos trimestrales y lanzamientos de productos, el mismo donde Jimena se sentaba pidiendo consejos que fingía valorar. Dejé el tablet y me acerqué a la ventana. La calle estaba tranquila. Las luces de los portales se encendían una a una. Me pregunté si Jimena seguía en su oficina cuando le llegaron las notificaciones, o si ya se había ido segura de que el mundo aún giraba a su alrededor. No imaginé su cara. Ya había visto suficiente. Más tarde, un mensajero dejó un sobre sellado, formularios de devolución de propiedad. Los firmé fechados y los puse en el montón de salida junto a la puerta. La casa estaba demasiado quieta, pero no sola, solo en paz. En otra parte de la ciudad, los de mudanzas empacaban las cosas de Jimena Macetas de oficina diplomas, enmarcados un par de tacones que guardaba bajo el escritorio. El equipo de limpieza dejaría el espacio impecable para la mañana. El logo de la empresa en su puerta se puliría, su placa se reemplazaría. Al día siguiente, RH envió un último correo, todos los materiales devueltos, sin incidente. Contesté solo 2 palabras, recibido confirmado. Cerré el hilo, borré la carpeta Jimena, final y vacié la papelera. La pantalla quedó en blanco, el reflejo tenue pero firme. En algún lugar, Jerónimo se enteraría antes del fin de semana. Llamaría eventualmente. Y cuando lo hiciera, yo ya sabría qué decirle. Apagué el tablet y la luz dejando solo el brillo suave de la ventana detrás de mí. Jerónimo llamó la noche siguiente. No reconocí el número seguro. Pidió prestado otro celular. Casi no contesté. Su voz sonaba tensa, plana en los bordes. No lo hizo con mala intención, dijo. No respondí. Está destrozada. Oí el hueco en su pecho al decirlo, el apuro por hacer que sonara más urgente de lo que era. Pero no era urgencia. Era control de daños. Me recargué en la barra y dejé que el silencio se estirara. Ha llorado todo el día, añadió. Dice que no se dio cuenta de lo que hacía. Esperé. Pensó que no pasaba nada, dijo al fin. Solo cuestiones de marca. No creyó que llegaría tan lejos. Jerónimo, dije suave, usó mi nombre para manipular decisiones internas. Reenvió documentos confidenciales. Eso no es marca. No contestó. No estoy enojada, dije. Y no lo estaba. Ya había terminado. Eso era distinto. Hubo una pausa larga del otro lado del tipo donde las palabras se pesan y se desechan. Luego bajito. Se va a levantar. ¿Seguro? Dice que quiere disculparse. En persona. No lo necesito. Dejó escapar un suspiro, casi una risa, pero no. Dice que siente que lo perdió todo. No lo perdió, dije. Solo perdió la ilusión. Volvió a callar. Al fondo creí oír una puerta cerrarse, pasos por un pasillo. Alguien susurrando tal vez. Lo imaginé de pie en una habitación que ya no sabía cómo defender. Una habitación donde el eco del silencio por fin lo alcanzó. Pensé que estarías furiosa, dijo. Estuve decepcionada. Eso es peor. No discutió. Pasaré la próxima semana a dejar algo, dijo. Si te parece, avísame con tiempo. Colgué y puse el teléfono boca abajo en la mesa, sin manos temblorosas, sin pulso acelerado. Solo una calma que pesaba pero no dolía. Afuera, el viento cambió. Me giré hacia las escaleras, lista para terminar lo que había empezado. No había subido al estudio de arriba en más de un año. La última vez que subí con intención, Jimena acababa de pedirme prestar el espacio mientras trabajaba desde casa. Dije que sí, pensando que sería temporal.
pensando que pediría permiso antes de apropiarse. Pero la puerta se quedó cerrada meses después, y yo lo permití. Ahora con la puerta abierta, otra vez la luz caía sobre la alfombra, en el mismo patrón de siempre. Nada dramático, solo el regreso lento de algo que solía ser mío. El escritorio seguía donde lo dejé, un poco polvoso pero firme. Abrí los cajones y encontré la libreta donde garabateaba ideas. La tinta se había deslavado. La huella de las palabras aún se veía. Los libros de Jimena estaban apilados en el alféizar Memorias de Liderazgo Manuales de marca Ediciones de pasta dura con lomos intactos. Los metí en una caja sin leer los títulos. Le servirían a alguien más. En el estante de abajo seguía la placa del 10º aniversario de la empresa. Le quité el polvo y la puse de vuelta en el escritorio. Imprimí un letrero nuevo, chiquito marco plateado. Wexler y compañía. Establecida, nunca retirada. Lo coloqué junto a la lámpara. No me senté de inmediato. Me paré en la ventana, mirando los mismos árboles balancearse afuera, la misma calle, que vigilé en noches largas y madrugadas tempranas, cuando la empresa era nueva, y yo aún me estaba probando. La vista no había cambiado, pero yo sí. Abajo, un timbre suave rompió la quietud. Me giré y bajé las escaleras paso firme. No esperaba a nadie, pero ya no temía quién pudiera ser. Algunas cosas ya no tenían poder sobre mí. Algunas nunca debieron tenerlo. Al pie de la escalera me detuve escuchando. Luego abrí la puerta. Mantuve las invitaciones simples. Solo unos amigos cercanos de esos que me conocieron antes de la empresa, antes del matrimonio, antes de que Wexler significara algo más allá de mi propia puerta. Cociné yo misma, nada fancy. Un guisado de res, verduras frescas, pan apenas salido del horno. Sin tarjetas de lugar. Sin playlist curada. Solo espacio, solo calor. La casa estaba callada antes de que llegaran, y seguía callada. Después de que sonó el timbre, se colgaron abrigos y se sirvió el vino. El tipo de silencio que sostiene, no que esconde. No brindamos. Nadie pidió discursos. Compartimos historias al ritmo de la plática, de verdad cómoda, desigual honesta. Jerónimo llegó después de la ensalada solo. Se veía más delgado. No de cuerpo, solo menos seguro en los contornos. Entró a la cocina con las manos en los bolsillos. No quería perdérmelo, dijo. Asentí. Aún hay de sobra. Se ofreció a ayudar con los platos. Lo dejé. No hablamos de Jimena. Nadie preguntó dónde estaba. Nadie llenó el espacio que solía ocupar. En la mesa me senté a la cabecera sin pensarlo. La silla era mía, no recuperada, solo recordada. Jerónimo se sentó a mi izquierda, frente a un viejo amigo de los primeros años de la startup. Hablaron primero despacio, luego con naturalidad. La comida duró más de lo que esperaba. Nadie tenía prisa por irse. Después del postre, yo recogí platos y alguien más lavó. No ofrecí sobras. No mandé a nadie a casa con culpa, preocupación o explicaciones. Cuando la casa se vació y las luces se apagaron, recorrí el comedor una última vez. La mesa limpia, las sillas acomodadas. Mi vaso, aún medio lleno, seguía donde lo dejé intacto, pero no olvidado. Lo llevé conmigo mientras apagaba las luces y subía las escaleras. La casa no se sentía llena ni vacía, se sentía mía.